vez más, bienvenidas. Acá salí un poquito a caminar y quise hacer un video distinto para compartir información y responder por ahí algunas consultas que seguidores o amigos o pacientes, gente conocida hacen y me gustaría ir respondiendo y bueno, voy a leerlas, que me anoté 5 para hacer un video no muy largo. La primera me preguntaron qué eficacia tiene la medicina tradicional china. Supongo que se refiere a la eficacia de los tratamientos, hasta dónde se puede llegar, ¿no es cierto?, con los tratamientos. Y eso tiene que ver con la gravedad del síntoma o de la enfermedad que tenga el paciente a tratar. En el caso que obviamente sean síntomas leves, que sea hace poco que se hayan empezado a sentir, y no sea algo muy profundo, como, no sé, temas que haya que seguirlos trabajando con continuidad, se resuelven en poquitas sesiones. Me ha pasado en los menores casos, en una sesión ya se le fue el dolor del síntoma y con las indicaciones solamente que le diga a la persona, al paciente, que siga correcciones pequeñas de microhábitos, no tuvo que volver a otra sesión, así que estuvo bien. Después hay casos medianos como entre agudo y grave, que bueno, hay que hacer varias sesiones para que ya no le duela, para que esté bien, que se le vaya el síntoma, o si tiene una enfermedad que estaba ahí detrás del síntoma por el que venía a tratar, bueno, después se empieza a trabajar más la etiología. Y después, bueno, están los casos más graves, que eso sí requieren hacer un seguimiento más prolongado. Y se trabajan con muchas técnicas combinadas de la medicina china, como no solo la acupuntura, que es la más conocida, o la fitoterapia con plantas, con tinturas madre, una fórmula con plantas combinadas, sino también con otras técnicas de microsistemas, como digitopresión, masaje tuina, que es el masaje chino, que es manual, las ventosas, las moxas, que es dar calor en determinados puntos. Así que los microsistemas como craniopuntura japonesa o china, o auriculoterapia, o manopuntura coreana, o terapia podal, o cualquier otro microsistema que podamos usar en la sesión, y otras técnicas también, ¿no es cierto? Está la praxis vertebral no invasiva, que es tibetana, que esa también es muy buena para trabajar la zona de la columna, si hay algún tema óseo en la columna. Así que bueno, esa es la respuesta más o menos para esta pregunta, que qué eficacia tiene la medicina china. Eso es. Vamos a la pregunta 2, que dice, ¿solamente se puede hacer una consulta de manera presencial? No, se puede hacer una consulta de manera a distancia, online, o una videollamada, ¿no es cierto? Pero obviamente si es algo que necesite asistencia personal presencial del terapeuta y el paciente, va a tener que ir a un terapeuta, a un médico chino, a atenderse, que tenga cerca de donde vive, ¿no es cierto?, la persona. Pero si es algo que se puede trabajar a distancia, como por ejemplo que la persona cuente al terapeuta y el terapeuta haga un interrogatorio virtualmente, ¿no?, con la videollamada o la llamada, puede hacer más o menos un diagnóstico, ¿sí? Y darle algunas plantas en forma de fórmula con cada porcentaje, para que ya vaya teniendo su tratamiento con fitoterapia, y obviamente también corregir algunos aspectos de hábitos, microcambios o microcorrecciones a hacer la persona, que también le puede indicar el terapeuta, ¿no es cierto?, a distancia.
No son pocas las cosas que se pueden hacer para ir haciendo un tratamiento a distancia. Lo que pasa es que, bueno, también los tratamientos presenciales se puede hacer más alcance, ¿no? Se puede trabajar con acupuntura, moxa, etcétera, ¿no? Así que bueno, sí se puede. Así que la tercera pregunta sería, ¿quién no puede ser atendido con medicina tradicional china? Es una muy buena pregunta. En los casos que no se puede atender personas, son casos que la persona está muy, muy adolorida, que hay puntos para bajar las dolencias, pero hay casos muy extremos que es preferible que la persona haga reposo y que después que se le vaya el dolor, que se le baje el dolor, haga la consulta. Otros casos son temas de cuando está a punto de ser operado. A veces es preferible que en ciertos casos la persona no se haga, que mantenga el reposo, porque siempre a veces se le da muchas medicaciones o cosas, o quitar medicaciones. Entonces, para no interrumpir el proceso de una operación de la medicina alopática y no generar ninguna controversia, es preferible. Después, por ahí bebés, hay que tratar de no tocar mucho la energía de los niños, lo menos posible. Tiene que ser técnicas muy sutiles, más que nada masajes o calorcito en determinados puntos, como cosas más, consejos más que en la sesión, ¿sí? A menos que, bueno, que la persona quiera, la mamá o el papá, llevar al niño, al bebé a atenderse, y se hacen cosas técnicas muy sutiles, nada de invasivo, como algo de ponerle acupuntura o cosas así, por ahí un poquito más sutil, muy sutil. En caso de embarazos, las mujeres embarazadas, por ahí se tocan muy pocos también puntos, solamente muy los necesarios y bien puntual, ¿no es cierto? Después, cuando la persona está muy débil, alguien muy viejito, que tiene muy poquita energía vital, se toca muy poco también, muy pocos puntos, se mueve muy poco la energía, así que eso también. En el caso de poca energía o que tenga las defensas muy bajas, ¿viste? Así que eso también. Vamos con la cuarta pregunta. Dice, ¿se pueden tratar las emociones? Claro que sí. La medicina tradicional china tiene muy en cuenta el tema de emociones, porque basa mucho su diagnóstico de una persona en el tema de las emociones. Es una pregunta fundamental. Entonces, cuando se trabajan los meridianos, se beneficia a la persona y se equilibra a tal punto que las emociones mejoran, se equilibran, se ponen en eje todo el tema emocional. Por ejemplo, para que tomen una magnitud, ponele en el elemento madera, hígado, vesícula biliar, se estabiliza por la ira, por el enojo. Entonces, cuando se trabaja ese elemento que la persona lo necesite, beneficia a su estado emocional. Muchas veces cuando se empieza a equilibrar el sistema, salen más enojos de lo habitual, pero después de unos días o una semana o lo que la persona tarde en limpiar o equilibrar su sistema, se mejora ese estado emocional de enojo frecuente. Lo mismo con si se trata otro elemento, un elemento, por ejemplo, el fuego, que pueden ser sustos u odios o alegrías desmedidas, ¿sí? Que afectan el corazón, el intestino delgado, que están en el fuego. Bueno, se trabaja ese elemento y mejora. Después ponerle la tierra, que son muchas las preocupaciones que desestabilizan la tierra, y que va a verse beneficiado el estómago y el vasopáncreas. Entonces se trabaja ese elemento y ahí mejoran esas emociones. Después, los dos otros elementos que nos quedan son el metal, pulmón, intestino grueso, que es la tristeza, y el agua, riñón y vejiga, que es los miedos. Entonces ahí se trabaja y se tiene muy en cuenta las emociones. Así que vamos con la última pregunta, que dice, ¿solamente se puede atender una persona con medicina tradicional china o con medicina alopática? Yo siempre aconsejo que sea con ambas.
en lo posible, ¿sí? Que se complementen tanto la medicina china como la medicina que conocemos de toda la vida en esta última era, que es la medicina alopática, que tiene sus estudios y sus especialistas. Entonces, que vayan acompañando al paciente y la persona sea acompañada por ambas medicinas o por otras medicinas si quieren, no necesariamente tiene que ser la medicina china, puede ser otra medicina, pero lo que yo siempre recomiendo es que acompañe desde varias ópticas, varias visiones, distintas filosofías, ¿sí? Lo bueno que tiene la medicina alopática son todos los estudios que tiene, todas las especializaciones, y lo bueno que tiene las medicinas complementarias son eso, complementan y ayudan. Hay personas que sí, que elegirse solo, atenderse con una, o con alopatía o con medicina china. Otras personas eligen otras medicinas, pero bueno, yo siempre recomiendo que abran su mente, que puedan trabajar con varios enfoques y eso mejora todos los síntomas y alguna enfermedad que tengan o alguna dolencia muchísimo más rápido que solo enfocarse en un solo tipo de medicina. Así que bueno, espero que les sirva, que todas estas preguntas que han hecho ustedes y que ahí les fui un poquito respondiendo. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.